¿Qué es un docente? El docente es aquella persona que se dedica de forma profesional a la enseñanza en Hispanoamérica. Se le llama profesores a los docentes de todos los niveles de enseñanza, ya sea educación infantil, educación primaria, educación secundaria o educación superior. Puede suceder que en algún lugar en específico se refieren a los enseñantes como maestro, profesor titular, profesor agregado, profesor interino, profesor visitante, profesor no numerario, entre otros. Se categorizan de la siguiente manera. Categoría número 1. Requisitos. Título de educación superior. Experiencia docente no inferior a 1 año. 0 puntos. Homologación. Los profesionales tomasinos con experiencia académica comprobada podrán ser ubicados directamente en esta categoría, como docentes de cátedra sin experiencia solicitada. Categoría número 2. Requisitos mínimos. Título de especialista. 3 años de experiencia docente en la USTA y 10 puntos. Homologación. Podrán acceder a esta categoría los profesionales que acrediten experiencia docente de 5 años en la USTA y producción intelectual equivalente a 15 puntos. Categoría número 3. Requisitos mínimos. Título Magister. 5 años de experiencia docente en la USTA y 30 puntos. Homologación. En esta categoría, los 5 años de docencia se pueden suplir por 8 años de experiencia profesional. Categoría número 4. Requisitos mínimos. Título Magister. Investigación comprobada y reconocida. 9 años de experiencia docente en la USTA. 30 puntos. Homologación. El reconocido prestigio académico o desarrollado profesional en altos cargos públicos o en posiciones destacadas en las altas cortes de posibilidad de acceso a esta categoría. Categoría número 5 y última. Requisitos mínimos. Título doctorado. Investigación comprobada y reconocida. 12 años de experiencia docente en la USTA. 30 puntos. Experiencias de una docente. Es el gusto por la docencia. Enseñar a los jóvenes a pensar, a tener criterio, a decidirse por una opción, a utilizar los diferentes enfoques sociales y científicos para crear el futuro, desarrollar inquietudes, formas de carácter y valores personales entre los alumnos para su futuro profesional. Descubrir, curso a curso, nuevas formas de detonar las potencialidades de los alumnos. Hay tantos jóvenes en el país que es estimulante saber que se les puede enseñar algo, no solamente relacionado con el aprendizaje, sino con su desarrollo en la sociedad. Surge así la satisfacción ante el reconocimiento de los alumnos por haber logrado en ellos el aprendizaje, la comprensión, por haber colaborado en el cambio de su perspectiva de vida. Es significativo que los estudiantes acrediten la materia, que al terminar el bachillerato ingresen a la licenciatura, que resulten ganadores de algún concurso de conocimientos, que algunos nos inviten cuando obtuvieron su grado de licenciatura, o que unos cuantos hayan obtenido el grado de doctor. Sin embargo, lo verdaderamente importante es estar día con día en el aula compartiendo con ellos la experiencia de aprender y al paso del tiempo encontrar alumnos que exclamen con gusto: «Profe, usted me dio clases». La insatisfacción. En un año escolar puede haber varios momentos frustrantes, desde los relacionados con no conseguir ningún aprendizaje significativo. Los alumnos terminan el curso y se van tal como llegaron, o ante un grupo que solo entra por la asistencia y no por interés. Cuando no se han encontrado o comprendido, asimilado los conceptos básicos, mecanizar el quehacer como si fueran robots que repiten cosas carentes de significado, la falta de valores como la honestidad al no tratar de aprender y pasar sin aprender. Ciertos alumnos no comprenden que son beneficiados de numerosos derechos, pero también de obligaciones. También hay insatisfacción por la continua falta de apoyo en cuanto a materiales y recursos didácticos. La falta de tiempo y dinero para preparar mejor las clases. Enfrentarse a mecanismos para la promoción académica, que no siempre son justos, pero ante todo, la impotencia al ver cómo algunos estudiantes tienen que truncar sus estudios y desertar por falta de recursos económicos. Soy docente de artes y en este momento soy directora de grupo en el curso 803. Es un grupo con serias dificultades tanto académicas como de comportamiento,
por lo cual me asignaron unas horas de español para que pudiera acompañarlo de forma más cercana. Recientemente he visto y sentido la necesidad de conocer lo mejor posible que están viviendo mis estudiantes en su mundo interior. Por eso he adoptado la práctica de pedirles al comenzar cada clase que me escriban cómo se están sintiendo en ese momento, qué los está atormentando o alucinando, si están alegres o están tristes. En los escritos que recibí hace unas semanas me pude enterar de que una buena parte de ellos estaba sufriendo mucho por las malas relaciones que tienen con sus padres. Un estudiante, por ejemplo, cuenta que su mamá le ordenó preparar unos espaguetis y que, como no le gustaron, la cogió del cabello y la metió la cara al plato de la comida. Otro estudiante cuenta que él vive una continua pelea con la mamá porque ella le prohíbe que salga a la calle a encontrarse con los del parche, a fumar marihuana y tomar algo. Otra dice que odia a su papá porque la cela mucho y no la deja tener amigos y mucho menos novio, y cuando le pega le deja marcada la correa en las piernas. Otro cuenta que el papá le dice todo el tiempo que él no sirve para nada y que es un inútil. En vista de esta situación, en la siguiente reunión con los padres de familia decidí no tratar asuntos académicos y dedicarme más a hablar con ellos sobre el amor que une a los padres con los hijos y la importancia tan grande que tiene para la vida de los niños y jóvenes sentirse amados por ellos. Después de conversar sobre muchos temas, terminamos centrando nuestra atención en la tendencia que tenemos los padres a no expresarles a los niños ese amor que sentimos por ellos. Por eso, al final de la reunión, les puse como tarea escribirles a sus hijos una carta en la que expresaran todo ese amor. En los días siguientes comencé a recibir las cartas de muchos de los padres, desafortunadamente no de todos. Los estudiantes que recibieron fueron escribiendo cómo se sentían, y muchos de ellos en medio de sollozos manifestaban cosas como: nunca me imaginé que mis padres me quisieran tanto. Me gustaría pedirle perdón a mamá por cómo me comporté con ella. Al finalizar, todos terminamos abrazados. Mientras todo esto ocurría, comencé a sentir un vacío en mi corazón. Había intentado varias veces escribirle a mi hijo, pero nunca logré terminar una carta para él. En la siguiente sesión de clase decidí conversar con mis estudiantes sobre las relaciones con sus padres. Al mismo tiempo que les pedía que no fueran tan duros con ellos, les iba contando sobre la tristeza tan honda que me produce hasta el día de hoy no haber sido capaz de entablar un verdadero diálogo con mi hijo. Compartí con ellos cosas de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, que cuando él está en el apartamento permanece todo el tiempo jugando en el computador, muchas veces hasta la madrugada, y como esto me hace sentir tan lejana a él que me siento muy sola, hasta llego a imaginarme que él no me quiere. También compartí con ellos cómo se disgusta conmigo cuando le llamo la atención y la gran inseguridad que esto me produce en mi relación con él. Mientras compartía esas preocupaciones fui notando que yo misma me sentía cada vez más tranquila, y cuando terminé fue muy impresionante el silencio tan profundo en el que todos nos quedamos. Me di cuenta que ellos estaban conmovidos por haberme escuchado con toda la atención. Unos días después, cuando nos volvimos a encontrar en clase, uno de mis estudiantes me saludó muy cariñosamente y me abrazó. Me preguntó si ya había solucionado mi problema con mi hijo. Todavía estoy en el proceso, le respondí, y aproveché el momento para preguntarle a cada estudiante cómo iba en la solución de sus dificultades. La respuesta de muchos fue similar, algo como: en eso estoy, ha sido difícil, pero ahí voy. Y luego hacían pequeños relatos sobre lo que estaban viviendo. Me impresionó cómo en este diálogo colectivo todos ellos centraban su atención en escuchar relatos que cada uno de sus compañeros hacían sobre lo que estaba ocurriendo en su mundo interno. Pocos días después aproveché una clase de español para que el grupo leyera un cuento que aparece en uno de los capítulos del libro Conversaciones con Dios. El cuento tiene como título El almita y el sol, y trata un tema de mucha importancia y profundidad: el perdón. Cuando terminaron la lectura les pedí que escribieran qué alma les gustaría perdonar y por qué. Una de los estudiantes, Paulina, y de 15 años, una muchacha muy inteligente, tranquila, silenciosa, juiciosa y más bien de pocas amigas, se paró llorando y con mucha tristeza contó que el Pilar, una de sus compañeras, había escrito en el tablero
y en una cartelera groserías y vulgaridades sobre ella. Dijo entre sollozos: yo no sé por qué ella hace esto conmigo, si yo no me meto con nadie. En medio del llanto, me rogaba que la cambiara de salón porque ella no quería que la lastimaran más. Mientras hablaba yo, me limité a escucharla con toda la atención y a tratar de consolarla. Entonces intervino Pilar, visiblemente enojada, y dijo que ella nunca antes le había pedido perdón a nadie, pero que en esa oportunidad sí le había pedido perdón a Paulina y que ella la había ignorado, que ni siquiera la había mirado y que por eso estaba sintiendo mucha rabia. Sé que esto ocurrió entonces y le pregunté a Paulina si quería leer lo que había escrito, y ella respondió así: yo estoy muy enojada, con mucha rabia, con Pilar, porque ella no tiene ningún derecho de escribir esas cosas tan feas sobre mí. Yo no la quiero perdonar porque ella me ha causado mucho dolor. Ella no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo, porque yo nunca le he hecho nada. Cuando le pregunté a Pilar cómo se estaba sintiendo en ese momento que había tenido la oportunidad de escuchar a Paulina, inmediatamente respondió: quiero pedirle perdón otra vez a Paulina por lo que hice. Ahora comprendo que ella no me ha hecho nada y no me puede perdonar. Después de ese diálogo, Paulina se me acercó en privado y me dijo: yo tengo mucha ira y odio contra mi mamá. A ella tampoco la puedo perdonar, porque se la pasa con hombres y por haber estado embriagado en una ocasión con uno de sus amigos y me violó. Yo le conté a mi mamá, pero ella prefirió creerle a su amigo y por andar en esas me abandonó. Ella no se ha hecho cargo de mí, jamás me ha dado muestras de cariño y yo me he sentido tan sola que muchas veces me han dado ganas de acabar con mi vida. Si no fuera por mi abuela, no sé qué hubiera sido de mí. Inmediatamente después de eso comenzamos a leer otro cuento. A mí, El niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Pero antes de proceder con la lectura les sugerí que hicieran el ejercicio de observarse internamente a medida que fueran leyendo, que trataran de identificar qué les hacía sentir esa lectura. Durante la lectura Paulina se me acercó y con un cierto de aire de complicidad me dijo, en voz baja: profe, tengo que contarle algo. ¿Cómo le parece que le llame a mi hermano? Hacía mucho tiempo que no nos hablábamos porque las relaciones entre nosotros no han sido buenas. Yo siento que él va por mal camino. Él es atracador, ladrón, y a mí eso me duele mucho. Y sufro mucho cuando pienso en lo que le pueda pasar. Él está viviendo con una chica y están esperando un bebé. Y le cuento que me arriesgué a hablarle, porque me doy cuenta de que yo estoy cambiando. Y como usted nos dice, si uno cambia, todo cambia. Y cuando hablé con él me atreví a aconsejarle que cambiara, lo que hiciera por su hijo. Así que cuando nosotros mejoramos, también mejoran quienes conviven con nosotros y como consecuencia mejora nuestra calidad de vida y nos vamos convirtiendo en personas cada día más felices. Cuando vivo procesos como estos, recuerdo tantas ocasiones en que me he sentido impotente, en que he estado al borde de desfallecer ante las problemáticas tan complejas y dolorosas que constantemente encuentro en casi todos mis estudiantes. Los conflictos familiares en que viven, los comportamientos tan violentos que esto desencadena en ellos, los efectos perversos que estas condiciones de vida tienen en su desempeño académico, etc. Pero quizás lo más que me ha afectado en estos momentos es el desfallecimiento a sentir la falta de la unión y solidaridad que hay entre nosotros los docentes frente a estas circunstancias tan complejas y dolorosas que agobian a tantos de nuestros estudiantes. Han sido muchas veces que me he propuesto escuchar muy atentamente las quejas de mis colegas sobre sus estudiantes para poder comprenderlos. Que los estudiantes se la pasan evadiendo la clase, que son muy groseros y violentos, que no ponen atención en las clases, que hablan todo el tiempo, que son indisciplinados, etc. Pero cuando conozco tantos casos de estudiantes que, como Paulina, viven circunstancias tan duras y difíciles en un mundo muy interno, siento el ánimo de hablar con mis colegas y compartir con ellos todo ese que conozco y plantearles que quizá nuestra principal tarea es apoyarlos y comprenderlos, porque estando en semejante sufrimiento, ¿no es lo más lógico que esto se manifieste en su desinterés en el estudio, su bajo desempeño académico y sus comportamientos agresivos y groseros? Hoy sé con certeza que solo en el silencio, en el vacío, puedo entrar en contacto con el amor que abre la puerta para mi ser creativo que se pueda manifestar.
En mi caso, estos procesos transformadores se han dado gracias a las conversaciones con mis grandes maestros y a la lectura de sus escritos, siempre llenos de mucha sabiduría. Al ser escuchados y sentirnos tan acompañados y apoyados por ellos y por todos los que nos hemos hecho co-creadores en nuestro andar, gracias a los encuentros que tenemos en la escuela itinerante, hemos hecho convivencia cada uno desde su propia historia y sus propios procesos que en la vida y en la muerte vivimos con el amor. Mi agradecimiento infinito a mis estudiantes, gracias a ellos, a que sean como son y a la generosidad con que comparten sus vivencias, he podido hacer mi propia transformación. Hoy les puedo decir, desde lo más profundo de mi corazón, que me siento muy afortunada de haber compartido con ellos tantos momentos, unas veces llenos de ansiedad, otras llenos de satisfacciones, en unas ocasiones con tristeza y aburrición y en otras con admiración. Y por qué no decirlo, a veces invadida por la rabia o por la felicidad que en tantas ocasiones acompañan mis actividades como docente. Políticas educativas. Las políticas educativas son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar la educación que se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas son creadas con el fin de administrar y aplicar para los beneficios de la sociedad en los recursos del Estado que destine para este fin. Está el proyecto de educación nacionalista por José Vasconcelos, fue quien impuso este proyecto, quien estructuró el actual sistema educativo nacional y a partir de él se desarrolló la educación básica. El proyecto de educación rural e indígena, que surgió tanto del proyecto de Vasconcelos y de otros dinamismos derivados de la revolución, y que estas aparecen en las primeras generaciones de los maestros rurales. Está el proyecto de educación socialista, proyecto de educación técnica, plan de 11 años, proyectos de reforma, descentralización y modernización de la educación y por último también está incluido el Programa Nacional de Educación.